Antes de la Comisión de Atención en Caso de Desastres del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado, les brindamos la más cordial bienvenida a este ciclo virtual de conferencias para la preparación ante la temporada de huracanes en el estado de Quintana Roo, el cual tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades de respuesta y atención ante posibles desastres, en aras de salvaguardar la seguridad y bienestar de la población y sus animales de compañía. El día de hoy, en esta segunda edición, nos complace presentar nuevamente al licenciado Juan Gabriel Granados Ontiveros, director para la gestión integral de riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, quien nos compartirá el tema denominado ciclones tropicales. El licenciado Juan Gabriel cuenta con 24 años desempeñándose dentro de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuenta con una certificación emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y funge como traductor en lengua maya durante las temporadas de lluvias y ciclones tropicales en nuestro estado. Adelante, licenciado Juan Gabriel. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuevamente les saludamos por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Eh, pues hoy vamos a ver un tema muy importante. Precisamente ya estamos prácticamente a unos días del inicio de la temporada de huracanes y pues vamos a ver prácticamente cómo nos preparamos nosotros en materia de protección civil ante la temporada de huracanes. Cómo es que el Estado está prácticamente este, listo, casi listo para lo que es la temporada de ciclones tropicales que empieza del 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dar inicio, gracias a los que están conectados, gracias a ustedes por permitirnos compartir el día de hoy este importante tema. Permita leer rápidamente el aviso de privacidad en cumplimiento a la Ley de Protección Civil de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la COEPROC, con domicilio en la calle Presa de la Amistad 435 entre Armada de México y Retorno 3 de la Colonia Campestre, código postal 77030 de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Se los dejo un momentito para leer, para no, que nos lleve un poquito más de tiempo. Si quieren consultarlo, pues aquí está la información para cualquier persona que quiera consultar el aviso de privacidad. Vamos a continuar. Los operativos que se hacen dentro del el gobierno del Estado, vamos a hablar prácticamente de lo que es el gobierno del Estado, el sistema estatal de protección civil. En Quintana Roo existe dos figuras muy importantes, que es el Sistema Estatal de Protección Civil y dentro del sistema está el Consejo Estatal de Protección Civil. Nos dice, el Consejo Estatal de Protección Civil es un órgano consultivo del Sistema Estatal de Protección Civil para la planeación y concertación social de los asuntos previstos en la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo. Es lo que nos rige, así como están establecidos para los consejos municipales, aquí nos rige el Consejo Estatal de Protección Civil, que precisamente cada año que inicia la temporada de huracanes es instalado lo que es el Consejo Estatal de Protección Civil. El Consejo Estatal de Protección Civil es instalado cuando tenemos alguna amenaza por cualquier fenómeno perturbador que nos pueda ir afectando. Por eso es importante la instalación del Consejo y en base a eso vamos a ir nosotros atendiendo la situación de emergencia que pudiera estar en riesgo lo que es el Estado. El Consejo Estatal de Protección Civil, pues, está formado por lo que es la gobernadora del estado, que es la presidenta, el secretario de gobierno, en esta ocasión de la secretaria de gobierno, funge como secretario o secretario ejecutivo, y en el caso del director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues funge como el secretario técnico dentro del Consejo Estatal de Protección Civil. Esa es la formación como está organizado el Consejo Estatal de Protección Civil. Inmediatamente tenemos a los titulares de las dependencias de la administración pública. Estamos hablando de los que forman el comité. Estamos hablando prácticamente de las secretarías que tienen que ver
con la atención de una emergencia. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de la Secretaría de Salud, estamos hablando del DIF, estamos hablando de la Secretaría de Medio Ambiente, el IBANGRO que tiene que ver con la atención de emergencia en caso de afectación de los animales. Voy a nombrar algunos, son 14 dependencias que forman parte de la capa y otros así. Después, dentro del mismo consejo tenemos a las dependencias federales que también participan con nosotros. Nombramos algunos como es la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que tiene mucho que ver con nosotros. Prácticamente es la parte principal para las cuestiones de emisión de boletines hidrometeorológicos. Tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos a la Semarnap, tenemos a la CONAFOR. Son algunas dependencias que forman parte del Consejo y son dependencias federales. Tenemos al Ejército, tenemos a la Marina, tenemos a la Guardia Nacional, tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública. Esas dependencias igual forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil. Después contamos igual con la participación de los consejos municipales de cada municipio y también contamos con la presencia de la mesa directiva de seguridad pública y protección civil del Congreso del Estado. Igual está con nosotros, en el caso igual de lo que es el IFAO, investigadores, expertos técnicos científicos de diversas áreas de la protección civil. Ahí estamos hablando de todas las universidades que tienen que ver con investigaciones en materia de protección civil. Están, por ejemplo, hablando de la Universidad de Quintana Roo, lo que es el Instituto Tecnológico de Chetumal. Estamos hablando igual de lo que es el ECOSUR, y los representantes de los organismos especializados en emergencias, de los grupos voluntarios. Estamos hablando de los cuerpos de emergencia que pueden participar. En este caso, la figura importante para la atención de una emergencia está lo que es la Cruz Roja, están bomberos. Todo ese equipo o esa fuerza que tiene el Estado establecido aquí son los que forman parte del Consejo y son los que sesionan para atender una situación de emergencia. ¿Por qué les comento esto? Porque es el primer paso que nosotros damos para el inicio de la temporada de ciclones tropicales, que es la más prolongada en el estado. Empieza en junio y concluye en noviembre. Esas son las tres figuras importantes del Consejo Estatal de Protección Civil. Está la gobernadora, que es la presidenta y será suplida en sus ausencias por el secretario de gobierno o por el servidor público que se designe. El secretario o secretaria de gobierno, pues funge como secretario o secretaria ejecutivo o ejecutiva del mismo consejo y el director de la coordinación estatal o directora, en que dado caso que tengamos esa presencia, esa figura, pues también va a fungir como secretario o secretaria técnica o técnico del Consejo Estatal de Protección Civil. Pues así estamos organizados, así se organiza el gobierno del Estado junto con todas las autoridades o secretarías para atender lo que es una situación de emergencia del fenómeno perturbador hidrometeorológico. Hablando de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, vamos a entrar ya prácticamente en qué es lo que nosotros esperamos este año, qué es lo que, cómo estamos preparados o cómo nos debemos de preparar para enfrentar cada año la temporada de ciclones y los tropicales. En ello está inmerso en lo que son el fenómeno hidrometeorológico. Vamos a ver las definiciones básicas cuando hablamos de los sistemas tropicales, cuando hablamos del fenómeno hidrometeorológico. Vamos a ver las definiciones básicas en que podemos nosotros ir definiendo cada uno de estos puntos que manejamos en lo que es el tema de protección civil. Cuando hablamos de un fenómeno natural perturbador, eh, lo podemos denominar como un agente. Cada fenómeno perturbador tiene su agente. En este caso, vamos a hablar del agente perturbador dentro del fenómeno perturbador hidrometeorológico, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Vamos a estar hablando prácticamente de lo que es el fenómeno perturbador hidrometeorológico. En este caso, pues los agentes que acompañan al fenómeno perturbador hidrometeorológico, estamos hablando de lo que son los ciclones tropicales. Los principales: tenemos lluvias extremas, tenemos inundaciones, tenemos lo que son las inundaciones
pluviales y fluviales, las de costeras, lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo, electricidad helada, sequías, olas cálidas y gélidas o también los tornados. Pero estos agentes perturbadores que forman parte del fenómeno hidrometeorológico, no todos afectan la parte de Quintana Roo o la parte de la península. Aquí prácticamente lo que nos afectan son los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones fluviales y fluviales. El, tenemos igual algunas tormentas de granizo, polvo, electricidad helada, sequías y unas cálidas. En el estado de Quintana Roo pues, estamos hablando de temporadas de sequía. Tenemos ondas cálidas, tenemos inundaciones y tenemos ciclones tropicales. Tornados en esta zona, pues prácticamente no hemos tenido afectaciones de lo que son los tornados. Las ondas gélidas tampoco es muy escaso que la parte de acá tengamos ondas gélidas. Pero estos son parte de lo que forma el agente perturbador hidrometeorológico. De esos vamos a ir desprendiendo y de ahí vamos a ir atendiendo la parte que le corresponde a Quintana Roo. Ahora bien, cuando hablamos de peligro, siempre en lo que es en la parte de protección civil, siempre vamos a estar hablando de peligro o de riesgo, pero a veces no sabemos realmente qué es un peligro y qué son las afectaciones que nos puede generar, ya sea lo que son los peligros o lo que son los riesgos. En este caso, el peligro nos dice que la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad durante un cierto periodo y un sitio determinado. Prácticamente nos está diciendo que es algo que pudiera suceder. Dentro de lo que es los sistemas afectables, dentro de un fenómeno perturbador, pues lo vamos a ir definiendo como son los conjuntos sociales y físicos que están expuestos al fenómeno autorrepelador y que pueden quedar dañados por este en un grado de tal que constituyen un desastre. Vamos a explicar rápidamente cuando hablamos de sistemas afectables. Estamos hablando de los conjuntos sociales y físicos. Cuando hablamos de conjuntos sociales que pueden ser afectables, o sea, a veces no necesariamente tenemos que tener un huracán sobre nosotros o tengamos una tormenta tropical que nos dejara prácticamente algunas afectaciones graves. A veces solo con una lluvia o simplemente con una onda tropical que llegara a afectar la parte de Quintana Roo, con el hecho de que nos inundara las calles y no podamos transitar a los lugares que tenemos que llegar, ahí estamos hablando de afectaciones sociales. Si por ejemplo se nos va la electricidad, nos tenemos afectaciones sociales. Si vamos a llevar a la escuela o vamos a ir al trabajo y las calles quedaron inundadas, tenemos afectaciones sociales. Cuando hablamos de afectaciones físicas, ahí puede ser que una tormenta eléctrica o puede ser que una lluvia bastante fuerte, bastante una tormenta de, de lluvia, puede ser que tengamos caídas de árboles, que tengamos caídas de antenas, que esas antenas nos transmiten internet y podemos tener afectaciones físicos o tenemos caída de alguna barra, todo eso que puede conlleva lo que es un sistema ciclónico, pues lo denominamos como físicos. Entonces, por eso a veces no necesariamente tenemos que tener un huracán bastante fuerte para que tengamos alguna afectación de tipo social o de tipo físico. Dentro de, dentro de los temas, igual estamos hablando del sistema de alerta temprana. Vamos a hablar prácticamente durante el día de hoy, es la práctica de hoy, vamos a estar refiriéndonos al sistema de alerta temprana. En el caso de los ciclones tropicales, existe el sistema de alerta temprana, que sus siglas son SIAT.ct, quiere decir Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales. Nos dice, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, proveen de información necesaria y oportuna a las autoridades y a la población amenazada por peligros, lo que les permite actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada para reducir la posibilidad de pérdida de vida, daño personal a sus propiedades y al medio ambiente. Entonces, todo lo que podemos nosotros prevenir
pues prácticamente se le va a denominar sistema de alerta temprana. Toda la prevención que hagamos antes, durante o después de un sistema ciclónico se denomina como sistema de alerta temprana, que prácticamente es esa parte de los colores, un ejemplo, cómo este, funciona el sistema de alertamiento para ciclones tropicales. La temporada de lluvias y ciclones tropicales comienza, como lo hemos visto, el, el Pacífico el 15 de mayo y lo que es en la cuenca del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, empieza el 1 de junio y concluye en el 30 de noviembre, ambas temporadas. Ahora bien, ¿qué es un ciclón tropical? Nos dice un ciclón tropical es un sistema atmosférico que gira en sentido contrario a las manecillas de reloj en el hemisferio norte. En esa imagen estamos viendo prácticamente lo que es un ciclón formado, tiene todas las características de lo que es el ciclón tropical. En esa imagen que estamos viendo del ciclón tropical, estamos viendo lo que es el ojo, el centro del sistema, que viene prácticamente está totalmente formado y está acompañado de lo que son las bandas nubosas del ciclón tropical. Siempre cuando hablamos de un ciclón tropical, vamos a imaginar que lo vamos a dividir en cuatro partes. En esta parte y la hacemos una cruz. Y esta primera parte empezamos a contar de acá, un primer cuadrante, segundo cuadrante, cuarto cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Siempre el ciclón tropical, la fuerza mayor que trae un ciclón tropical es el cuarto cuadrante, es la parte eh, más fuerte donde tenemos las afectaciones, tanto lo que son precipitaciones y como es el viento. Esa imagen que estamos viendo aquí de color rojo prácticamente es el aire caliente que tiene dentro de lo que es el ciclón tropical. El ojo, como hemos platicado el lunes pasado, el ojo del huracán siempre tiene una zona de calma porque técnicamente no trae nubosidad. Esa parte blanca que vemos en la parte azul son las bandas nubosas cargadas de humedad. Y si nos damos cuenta, aquí se está cumpliendo las características que nos dice que gira en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por eso en maya le dicen chaquical, chaquical, quiere decir chac es lluvia y es viento, quiere decir que es la combinación de la lluvia con el viento. Por eso el huracán en maya le dicen chaquical, que nos trae bastantes precipitaciones acompañado de fuertes vientos. Ahora bien, el ojo del huracán es un área con cielos normalmente despejados y vientos ligeros. Como ya he comentado, ahí prácticamente no hay afectaciones, no tenemos un riesgo, es una zona de calma, pero lo que es la pared de lo que es la pared del ojo del huracán es un anillo de nubes donde hay precipitaciones y vientos más intensos. Mientras más lejano eh, esté del centro las bandas nubosas, más fuerza tienen. Y tenemos las bandas lluviosas. Las lluvias se forman de espirales que convergen hacia el centro de la tormenta. Prácticamente esta parte, como os comentaba, es donde viene cargado lo que es precipitaciones y lo que son los vientos. Esto es prácticamente una explicación más de cómo se conforma lo que es un ciclón tropical ya en sus distintas etapas, en dado caso que vayan a ir desarrollándose. Aquí vemos la imagen prácticamente donde se forman los ciclones tropicales. Ya vimos que prácticamente todos se forman en la parte de las costas de África, en el Atlántico Norte, a veces en el Atlántico Central, es donde tenemos la formación de la mayor parte de los ciclones tropicales. Cuando hablamos de anticiclones, a veces nos preguntamos por qué los ciclones se van desviando, por qué a veces no tienen una trayectoria franca. Aquí una breve explicación, cómo se van formando los anticiclones. ¿A qué le llamamos anticiclón? Son vientos de altura este, de bastantes magnitudes que no permiten que los ciclones se vayan formando. A eso le llamamos anticiclón o zonas muy frías de cualquier parte de lo que es del océano Atlántico. Estamos hablando del Mar Caribe
tropicales que se van formando de esta parte, pues siempre se dirigen al oeste y los huracanes siguen hacia el norte. Se forman y todo esto va hacia el norte. Son los anticiclones que dicen. Pero cuando un ciclón tropical se forma más abajo, prácticamente tiene una dirección hacia la parte del Caribe y se van un poquito más al norte del mar Caribe. Y cuando los ciclones tropicales, en este caso, pues si están hacia el sureste, los huracanes pueden dirigirse al Golfo de México o al Mar Caribe o hacia Florida. Entonces, por eso en la práctica anterior les comentaba, hay que tener mucho cuidado de dónde se forman los huracanes y en base a eso, pues van teniendo lo que son la dirección de impacto. Otro ejemplo, estamos viendo por qué igual los ciclones tropicales pues son desviados. Acá convergen prácticamente dos tipos de vientos. Los vientos que vienen del oeste contra los vientos que vienen de la parte de los vientos alisios que vienen del este y se van dirigiendo al oeste y prácticamente aquí se forman las zonas tropicales. Las zonas tropicales siempre se van formando prácticamente en la parte central de lo que es el mar Caribe y van avanzando. Entonces, cuando estos van avanzando, los vientos de acá lo obligan a que se vaya desviando, por eso los ciclones tropicales, mientras más arriba se vayan formando, tenemos la ventaja de que los vientos del oeste que vienen del Pacífico los van desviando hacia el norte. Pero si los ciclones tropicales se forman a la parte de abajo, los mismos corrientes de vientos salidos pues ya los van dirigiendo hacia la parte central del Caribe. El Ecuador, que nos sirve de, de un parámetro para que nosotros tengamos la formación de los ciclones tropicales. Ahora bien, cuando hablamos de los ciclones tropicales, forzosamente nosotros vamos a tener en cuenta que están acompañados de viento, oleaje y marea de tormenta, igual que lo que son las lluvias. Entonces, aquí estamos viendo que forzosamente cuando hablamos de un sistema ciclónico tenemos afectaciones de viento, tenemos afectaciones de oleaje y tenemos marea de tormenta, son las lluvias. Pero, ¿qué es lo que más nos afecta en esta zona? Cuando hablamos de ciclones tropicales nos afecta más lo que son los vientos y nos afectan lo que son las lluvias. Quintana Roo pues tiene una línea de costas bastante amplia y tenemos que estar muy atentos a lo que es la marea de tormenta y lo que es el oleaje. Entonces, forzosamente cuando hablamos de un ciclo tropical hay que tener mucha precaución con lo que son los vientos, hay que tener bien identificados dónde están las viviendas endebles porque pueden ser afectadas por lo que es los vientos y hay que tener bien definido cuáles son las zonas inundables del estado o las partes bajas del estado donde se existen viviendas, pues hay que tener los trabajos previos de evacuación. Entonces, estos son los elementos forzosamente que acompañan a un ciclón tropical y sobre estos elementos hay que tomar mucha precaución, hay que hacer los trabajos de prevención anticipadamente. Vamos a ver un pequeño video, me comparten ustedes ahí si se escucha bien, lo están viendo. Aquí prácticamente nos va a ilustrar rápidamente cómo es que se forman los ciclones tropicales. El nombre técnico de los huracanes, también conocidos como ciclones y tifones, es ciclón tropical. Aquí estamos hablando de una tormenta gigantesca que solo ocurre en el mar. Los tornados son otra cosa. Pero el hecho es que los huracanes solo ponen en peligro ciudades costeras porque se les acaba la energía cuando tocan tierra. La razón, y aquí ya entramos en modalidad explicativa, es que los huracanes se alimentan del calor del mar. Son un motor que transforma el calor del agua en energía cinética, en vientos muy violentos. Ahora, para entender cómo ocurre esto necesitamos contestar un montón de preguntas. ¿Por qué el aire gira? ¿Por qué se calienta y se enfría? ¿Por qué acelera? En últimas, ¿cómo funciona este motor? Empecemos con lo más básico. El sol calienta el agua y el agua se evapora. Eso transfiere calor del agua al aire y el aire caliente, como lo demuestra cualquier globo, sube. Esto tiene tres efectos importantes. Primero, se forman nubes porque el aire está cargado de agua que luego se condensa.
Segundo, el aire que sube deja un vacío cerca de la superficie, una zona de baja presión que inmediatamente es llenada por corrientes de aire más frío. Y tercero, cuando el aire sube hasta llegar casi a la estratosfera, libera su calor, se vuelve a enfriar. Ahora, desde la perspectiva del aire frío, que está arriba, él baja porque es más denso y está destinado a ocupar la zona de baja presión que vimos al principio. La cosa es que justo en ese punto tenemos un montón de agua que se está evaporando y eso hace que el aire se vuelva a calentar. Así las cosas, tenemos un ciclo que funciona como un motor natural. El aire sube porque el mar lo calienta y baja porque la diferencia de presión lo llama de vuelta cuando ya está frío. Eso en cuanto al movimiento vertical, pero los huracanes están girando todo el tiempo. ¿Por qué giran? Respuesta, el efecto Coriolis. Resulta que entre más lejos está uno de los polos, más rápido se mueve porque toda la esfera va al mismo ritmo. Piensen que alguien parado en el Polo Norte se demora un día dándole la vuelta a la Tierra, mientras que alguien que está parado en la línea del Ecuador también. Pero el segundo recorrió 40.000 kilómetros a 1.600 kilómetros por hora y el primero, en cambio, unos pocos metros como un caracol. La velocidad es distancia sobre tiempo y por eso la superficie del Ecuador se mueve muchísimo más rápido. Entonces, cuando el aire pasa por esa barriga del Ecuador y llega a una latitud que se mueve a menor velocidad, es como si alguien saltara de un vehículo en movimiento. La diferencia de velocidad lo empuja en la otra dirección. El aire que viene del sur se tuerce hacia el oriente porque lleva demasiada velocidad. Y al mismo tiempo, el aire que viene del norte se tuerce hacia el occidente porque la velocidad del Ecuador lo atropella. Eso causa el giro y de paso es la explicación de por qué los huracanes siempre ocurren en las zonas tropicales. Listo, con eso ya tenemos los dos movimientos del huracán. Aire que sube y baja y aire que da vueltas. La cuestión es que esto forma un sistema que se alimenta de sí mismo y de ahí sale su violencia. En términos técnicos es un bucle de retroalimentación positiva. Y hagamos un paréntesis para hablar de ese concepto. Esto es un micrófono y esto un parlante. ¿Qué pasa cuando el micrófono escucha el sonido que produce el parlante? La señal va y vuelve cada vez a mayor volumen y rápidamente aparece un pito horrible. Eso es retroalimentación positiva o feedback positivo. Es un patrón asombrosamente poderoso que en este caso puede dañar el parlante, el micrófono y los oídos que escuchan. ¿Y dónde está el feedback positivo de los huracanes? Lo que nosotros entendemos es que la presión más baja ocurre en el centro de la tormenta debido al patrón de giro que tiene. Es como un centro de gravedad que no deja que se escapen las corrientes de viento, solo que no es gravedad sino vacío lo que está succionando. Y a la vez, la velocidad del viento contribuye a la depresión, o sea, causa succión. Ahí tenemos un sistema con feedback. Bueno, ya con esas explicaciones de video, pues nos da un poquito más de idea cómo se forman los huracanes, por qué giran, por qué se calientan, se enfrían y qué es lo que lo alimenta. Bueno, los ingredientes básicos para que un huracán se vaya formando. Tenemos, ya vimos prácticamente aquí en este video cómo se van formando. Tenemos prácticamente aquí las zonas de baja presión, pero la zona de baja presión es aire caliente y húmedo que se va elevando, llega a las partes más altas, las nubes cargadas de agua, y tenemos los vientos con giro horizontal. Tenemos igual lo que son las fuertes lluvias, pero ¿cuáles son el alimento principal para que los huracanes se vayan formando? Estamos hablando de la superficie y capa espesa del océano con temperaturas superiores a los 27 grados. Entonces, para que los sistemas se vayan produciendo zonas de baja presión, tenemos que tener las temperaturas arriba o igual de los 27 grados de temperatura. Entonces, para que los sistemas tropicales con huracán se vayan fortaleciendo, tiene que haber sistemas de baja presión que va generando lo que es la evaporación del mar y eso se va elevando, pero siempre hay que tener en cuenta los grados centígrados del calentamiento, lo que son de los océanos. La evolución del sistema tropical tenemos cuatro etapas. Cuatro etapas tenemos desde una perturbación tropical, que son simplemente nubes cargadas de lluvia, y la segunda es una depresión tropical, la tercera una tormenta y el cuarto es lo que es un huracán. Son las cuatro etapas. Conforme se van fortaleciendo cada uno de esos, pues se van formando cada una de estas etapas.
Cuando se ya habla de perturbación tropical, aquí prácticamente estamos llamando de una zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión. Ya sabemos que es un área de baja presión y la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual nos da lo que es una depresión tropical. Aquí si vemos esta imagen, se explica rápidamente, estamos viendo que hay una serie de bajas presiones que están girando sin orden, están desorganizados. A eso nosotros en materia de protección civil o en el sistema meteorológico se le dice hay nubes organizadas, pero esas nubes traen igual vientos, no son vientos fuertes, sino que son vientos entre 30 y 45 kilómetros de velocidad y sí traen algunas precipitaciones. Nos dice una zona de baja presión es un espacio en la atmósfera en donde comienza a desarrollarse nubes de tormenta con algunas ráfagas de viento que son comunes en el verano en cualquier parte del planeta. O sea que la temporada de lluvias que inicia prácticamente está asociado a lo que son una serie de perturbaciones tropicales. Son nubes que no tienen una organización. Pero si esas nubes se van organizando, entonces ya se va convirtiendo en una depresión tropical. Si esa perturbación tropical que vimos se va organizando, pues ya se va a ir desarrollando una depresión tropical. Dice que es un conjunto de nubes de desarrollo vertical o de tormenta, comúnmente acompañadas de un área de baja presión, vientos de consideración y lluvias asociadas a este cuerpo nuboso. Si observamos acá, ya prácticamente las nubes dispersas se están asociando y se van a ir haciendo como una masa compacta para que dentro de esa masa compacta pues se vayan teniendo patrones de giro en contra de las manecillas de un reloj. Si este sistema de presión tropical se va fortaleciendo, pues ya pasa a otra etapa que sería la etapa de una tormenta tropical. Aquí ya estamos viendo prácticamente las nubes que vimos dispersas ya se fueron asociando, ya van compactándose y ya tienen un patrón de giro. Un patrón de giro que nos dice que pueden estar girando en contra de manecillas de reloj. Es una imagen de una tormenta tropical. Nos dice es un sistema de baja presión bien definida formado por nubes de tormenta con vientos superiores a los 65 kilómetros. En esa etapa presenta movimientos en dirección y generando mayormente lluvias abundantes y ráfagas de vientos de consideración. Aquí los vientos de una tormenta tropical van a estar entre los 63 kilómetros por hora y 118 kilómetros por hora. A partir de este momento ya se le asigna lo que es un nombre. Cuando es una depresión tropical, pues se van denominando con números, ya sea el 1, 2, 3, 4, los que se vayan formando. Ya cuando el sistema tenga un grado de desarrollo de tormenta tropical, a partir de ese momento se le asigna el nombre emitido por la Organización Mundial de Meteorología, que cada año emite un listado y conforme se van formando, pues se va asignando lo que es el nombre. Entonces, a partir de aquí, ya este sistema se desarrolla un ciclón tropical. Prácticamente aquí hay que ese mismo nombre se le va continuando aplicando hasta que el sistema vaya desapareciendo. Desde que le asigna el nombre en tormenta tropical, ese nombre va de acuerdo a su desarrollo como huracán, ya sea de categoría 1, 2, 3, 4 o 5. Ya si la tormenta tropical incrementa sus vientos, se va fortaleciendo, entonces ya se les denomina como lo que es huracán. Aquí nos dice es un ciclón tropical con el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora. La tormenta es de 63 a 118 y a partir que la velocidad de los vientos se van incrementando y llegan a los 119, entonces a partir de ese momento ya se le denomina lo que es un huracán. El área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 kilómetros de diámetro, produciendo lluvias intensas. El ojo del huracán alcanza normalmente un diámetro que varía entre 24 y 40 kilómetros. Sin embargo, puede llegar hasta cerca de 100 kilómetros. En esa etapa, el ciclón se clasifica por medio de la escala de Saffir. Sí, esa es una imagen del huracán que afectó en la parte sur del estado. Y estos sistemas ya conforme se van fortaleciendo, se va a ir midiendo de acuerdo
velocidad de los vientos del centro del sistema. A veces se habla de que un ciclón tropical tiene vientos máximos sostenidos de 120 y con rachas más fuertes. Entonces, cuando se habla de vientos más fuertes, son los vientos que están alrededor de lo que es el sistema. Son las bandas nubosas que acompañan al ciclón tropical. Entonces, siempre se van a medir los vientos del centro con rachas más fuertes a lo que es a las bandas nubosas de un sistema. Por eso les comentaba de que las bandas nubosas que impactan en un punto o en una zona de un huracán son las partes que traen más fuerza. Vamos a ver rápidamente las categorías de los ciclones tropicales. Los huracanes de categoría 1 provocan vientos de 119 a 153 kilómetros por hora y olas de 1,5 metros. En estos huracanes pueden salir volando escombros, árboles y letreros. Además, pueden ocurrir inundaciones en las carreteras de la costa. En la categoría 2, los vientos alcanzan entre 154 y 177 kilómetros por hora y las olas hasta 2,5 metros de altura. Estos huracanes dañan los techos, puertas y ventanas. Pueden salir volando árboles, letreros y hasta muelles. Cuando un huracán alcanza la categoría 3, los vientos superan los 200 kilómetros por hora y las olas pueden alcanzar hasta 3,5 metros de altura. El huracán provoca daños en las casas y edificios. Además, puede arrancar árboles grandes. En la categoría 4, los vientos pueden llegar hasta 250 kilómetros por hora y las olas alcanzan más de 5 metros de altura. Dañan fuertemente a las casas, sobre todo las que están en las costas. La categoría 5 es la más alta y peligrosa. Los vientos superan los 250 kilómetros por hora y las olas los 6 metros de alto. Este tipo de huracanes destrozan los techos o son arrastrados por los vientos, y las casas pequeñas pueden salir volando. Aquí prácticamente lo vamos a ver en esta lámina. La categoría 1 trae vientos de 119 a 153, la categoría 2 de 154 a 177, la categoría 3 son vientos de 178 a 208, la categoría 4 de 209 a 251 y la categoría 5 arriba de 252 kilómetros, y los que pueden generar bastante daños el lugar donde pudiera impactar o la zona donde puede estar afectando un ciclón tropical. Estos son los vientos que acompañan cada categoría. El año pasado fueron pronosticados un total de 10 a 16 sistemas tropicales en la parte que corresponde al Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, y fue más en el Pacífico. Para esta temporada está pronosticado de 20 a 23 ciclones tropicales. Si se dan cuenta, en el Pacífico están de 15 a 118. Entonces, para esta temporada están prácticamente en los dos, para la República Mexicana, en la parte del Pacífico y el Atlántico, estamos hablando de 35 a 41 sistemas tropicales que pueden ir formándose. En tormentas tropicales pueden formarse de 11 a 12, en huracanes categoría 1, 2, 5, 6. En huracanes categoría 3, 4, 5 se están pronosticando 4 o 5 de esa categoría. Es que para esa temporada hay que estar muy atentos porque sí viene una temporada bastante fuerte, bastante ágida, entonces hay que estar muy atentos en esta temporada. ¿Por qué? Porque es el pronóstico, como les comentaba el lunes, el fenómeno del niño y de la niña está en proceso de transición y posiblemente el fenómeno de la niña domine en la parte del Pacífico y una vez que tenga el dominio de esa parte del Pacífico que son más frías, automáticamente en la parte del Atlántico pues se van a formar lo que son las aguas cálidas. Entonces, cuando hablamos del fenómeno de la niña, pues es prácticamente es más frío. Cuando hablamos del fenómeno del niño, pues es más cálido. Entonces, el efecto de la niña que va a estar en el Pacífico
Aquí tenemos los nombres de los ciclones tropicales para esta temporada. Dado caso que se llegara a formar el primero, se va a llamar Alberto. eh, si se formara el segundo, se llama Beryl, y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 21. Si se dan cuenta, de dado caso que se llegara a formar los 23 ciclones tropicales, vamos a rebasar el nombre, prácticamente, si aquí tenemos el 21, si se llegara a formar los 23, entonces para este listado había que ocupar otro listado que tenemos adicionalmente. Aquí rápidamente voy a explicarles. En cuestión de los nombres de los ciclones tropicales, no vamos a ver nombres de ciclones que se vayan repitiendo. En este caso, Rompe Ernesto se repitió creo en el 2020, Gordon, Isaac, Kirk, Leslie. En esta lista no vamos a ver los ciclones tropicales que causaron daño en cualquier parte del mundo. Vamos a decir en el caso de Wilma. Wilma no vamos a ver que el nombre se repita, no vamos a ver que repita el nombre de Janet, no vamos a ver que se repita el nombre de Gilberto, de Emily o de Deep. Los ciclones tropicales que causan daño nunca se van a repetir los nombres, sino simplemente pasan a la historia. Por eso podemos ver que en este listado podemos ver algún nombre de algún ciclón tropical, pero que no haya causado daño y se puede ir repitiendo. En dado caso de este listado que tenemos para este año, de llegar a superar la formación de ciclones tropicales, y tenemos el nombre de William, pues la misma Organización Mundial de Meteorología decidió emitir un segundo listado, que sería este. Dado caso que nosotros, por la parte de la temporada, rebasar la cantidad de nombres emitidos, pues se va a utilizar este segundo listado. Ya cuando utilicemos el nombre de William, que es el último de la lista, dado caso que se formara más sistemas tropicales, pues se vayan a llamar con este listado, serían Adria, Braille, Caridad, todos esos nombres se van a ir utilizando en dado caso de que los ciclones tropicales que sea superior al listado que se haya emitido, entonces ya no es necesario ocupar el alfabeto griego. En el 2021, si se acuerdan, se formaron varios sistemas tropicales, incluso se ocupó lo que es el alfa, el beta, el gamma, el delta, que afectó la parte de Tulum. Ya para esa temporada ya se decidió no ocupar el nombre del alfabeto griego, sino se decidió hacer un nuevo listado de nombres para los ciclones tropicales adicionales. Ahora bien, vamos a hablar del sistema de alerta temprana. Así como existe el sistema de alertamiento para sismos, tenemos sistema de alertamiento para vialidad, pues se creó el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que es las siglas CAT. Este sistema de alertamiento se utiliza únicamente para ciclones tropicales, no se puede utilizar para ningún otro fenómeno perturbador. Así como nosotros tenemos el sistema de alertamiento de vialidad, que son los semáforos. Es un sistema de alertamiento de vialidad. Los semáforos, hay un sistema de alertamiento para incendios y hay un sistema de alertamiento para sismos. Entonces vamos a ocuparnos para ir conociendo cómo es el sistema de alertamiento de ciclones tropicales. El sistema de alertamiento de ciclones tropicales tenemos dos tipos. Tenemos de acercamiento y tenemos de alejamiento. Nos dice el sistema de alertamiento para ciclones tropicales es una herramienta de coordinación en el alertamiento a la población y en la acción institucional ante la amenaza ciclónica que se sustenta en la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil, las, es el SINAPROC, la sociedad civil y sus organizaciones, las instituciones de investigación del fenómeno hidrometeorológico, inclusive quienes estudian sus efectos sociales, los medios de comunicación masiva y la estructura gubernamental del Sistema Nacional de Protección Civil. Aquí ya vemos en Quintana Roo, ya tenemos la cultura, la mayor parte de la población pues ya conoce el sistema de alertamiento, ya conoce lo que son los colores, y en cada color hay acciones que hace la población y hay acciones que hace lo que es las autoridades. Entonces estamos hablando de color azul, la alerta azul, pues peligro mínimo, la alerta verde, peligro bajo, la alerta amarilla, peligro moderado,
aquí tenemos la alerta naranja, peligro alto, y lo que es la alerta roja, que es peligro máximo. Si nos damos cuenta, en medio tenemos el color amarillo, la alerta amarilla. Este alertamiento de color amarillo es prácticamente ese punto de equilibrio que tenemos para hacer todos los trabajos preventivos en dado caso que nos llegara a impactar un ciclón tropical. Vamos a hacer la diferencia. Cuando hablamos de escala de Saffir-Simpson, estamos hablando de la velocidad de vientos que acompaña un sistema. Cuando hablamos del sistema de alertamiento, vamos a hablar del acercamiento. Cuando se emiten los colores del sistema de alerta temprana, no importa la categoría del huracán, sino lo que aquí se va tomando en cuenta y se dan los avisos es por el acercamiento o por el punto de impacto. Por eso a veces en el estado de Quintana Roo hay ocasiones que hay municipios que están en rojo, hay municipios que están en verde, o hay municipios que están en amarillo o naranja. ¿Por qué pasa eso? Porque los colores se van emitiendo de acuerdo al acercamiento del punto de impacto. Entonces es por la razón de que a veces hay municipios que no tienen el mismo color. ¿Por qué? Porque no tienen el riesgo de ser impactados. Cuando se emite el color rojo de lo máximo es cuando tenemos la certeza de que ese punto de impacto es donde se hacen todas las medidas de prevención en ese punto. Pero el color amarillo del sistema de alertamiento es un color básico para hacer todos los trabajos de prevención. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ser un mecanismo de alertamiento y coordinación de manera consensuada, genere una respuesta organizada del Sistema Nacional de Protección Civil a la amenaza que nos mitigando los efectos de esta perturbadora. El objetivo de en cuestiones cuando el Consejo sesiona, cuando se empiezan a emitir los avisos de alertamiento, lo que es el Estado de Quintana Roo, no es el que emite lo que son los colores que se van a ir dando a conocer. El Sistema Nacional de Protección Civil es la encargada de emitir lo que son los colores o el sistema de alertamiento que se va a ir llevando a cabo en cada punto de impacto. Por eso es que hago ese comentario de que el Estado no emite lo que son los colores, sino lo emite el Sistema Nacional de Protección Civil, y en base a eso nosotros vamos dándole respuesta y aviso a la población de acuerdo a los colores que se vayan emitiendo a través del Sistema Nacional de Protección. Los aspectos técnicos, ¿qué vamos a tomar en cuenta o qué se toma en cuenta por las autoridades para que se vaya emitiendo lo que son los colores? En este caso, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales se basa en dos tablas, alertando, considerando los siguientes parámetros para poder definir que un ciclón tropical va a impactar o qué punto podemos ir emitiendo lo que son los colores. Acá hay 5 puntos importantes donde se basan para poder definir qué color se va a emitir y qué colores continúan emitiéndolos. Se va a identificar la intensidad del ciclón tropical según la escala de Saffir-Simpson. El primer punto. El segundo punto, la intensidad del ciclón tropical de la escala de circulación. El tercer punto, la velocidad de traslación del ciclón tropical. El cuarto punto, la distancia del ciclón tropical respecto a la costa del área afectable. Y el quinto punto, el tiempo estimado de la llegada del ciclón tropical. Estos 5 puntos es lo que se considera para que se vayan emitiendo lo que son los colores. Entonces, por eso, de acuerdo al punto de impacto, de acuerdo a la velocidad que trae el ciclón tropical, de acuerdo a los vientos del centro que van circulando, de acuerdo a la velocidad que se traslada un ciclón tropical, vamos a decir que se mueve a 30 kilómetros por hora y lo tenemos aproximadamente a 1000 kilómetros. Esos parámetros se van tomando y el tiempo estimado de llegada al punto de impacto. En base a esos 5 puntos se deben ir midiendo lo que son los colores. Rápidamente les voy a explicar porque si nos llevaría un poco más de tiempo dar más a detalle. Mientras un ciclón tropical se mueva lento, es muy probable que se vaya fortaleciendo. Mientras un ciclón tropical se mueva rápido, es menos probable que se vaya fortaleciendo. ¿Por qué comento eso? Porque si un ciclón tropical se mueve a 5 kilómetros por hora y lo
lo tenemos a una distancia de 1000 kilómetros, ese ciclón tropical va a transitar lentamente sobre aguas cálidas y se va intensificando hasta llegar al punto de impacto. Sin embargo, si un ciclón tropical se mueve a 30 kilómetros por hora y lo tenemos la misma distancia, 1000 kilómetros, pues el ciclón tropical va a cruzar más rápido sobre las aguas cálidas y su posibilidad de intensificarse es menos. Aquí estamos viendo prácticamente lo que hacen las autoridades. Cuando se emite el color azul, pues ya estamos hablando de que los avisos van a ser por lo menos cada 24 horas. Y aquí es importantísimo mantenerse informada. Hay que estar atentos a los avisos que se van emitiendo por las autoridades oficiales. Cuando estamos, si el ciclón tropical se va acercando más, mientras permanezca en esta etapa, pues se emitirán boletines con una frecuencia por lo menos cada 12 horas. Mantenerse informada e instruirse sobre los ciclones tropicales y las medidas a tomar. Y el ciclón tropical va avanzando, va acercando al punto de impacto, pues hay que estar muy atentos a la información oficial que se va manejando. Rápidamente voy a explicarles. Cuando una información oficial no es tomada de forma adecuada, las formas de prevención son correctas, pero a veces se empiezan a circular en redes sociales información que no son oficiales, alarma más a la población, entra más en pánico a la gente o hace acciones que no corresponden a lo que deberían ser. Por eso es importante de que cuando se van emitiendo los colores o se están dando la aviso a la población, estar muy atentos a la información que se emite de forma oficial, no hacer caso a rumores, estar muy atentos a los avisos que se van a ir generando. Conocer la ubicación de los refugios. Les comentaba que el alerta amarilla es importante porque a partir de allí se van a ir tomando todas las medidas de prevención que se pueda llevar a cabo. Poner en marcha el plan familiar de protección civil en alta mar, islas, instalaciones petroleras marítimas, a tener instrucciones de navegación y de protección civil, estar preparada para una posible evacuación y tomar las medidas de autoprotección. Prácticamente en la alerta amarilla es cuando se hacen todos los trabajos preventivos. Y cuando el ciclón tropical se va acercando, ya se emite la alerta naranja, pues evacuar zonas y construcciones de riesgo, atender instrucciones de las autoridades, suspender actividades de navegación marítima. Acá es un punto importante igual para lo que son las islas en Quintana Roo. De hecho, Quintana Roo es el único estado a nivel república que para los trabajos de evacuación que nos dice que se empiezan a hacer en alerta naranja, se hace en la alerta amarilla. ¿Por qué? Porque por las islas que tiene Quintana Roo, tiene la isla de Cozumel, San Andrés y Polvosh, si los trabajos de evacuación se empiezan a hacer como lo marca el sistema de alerta temprana, que se hace a partir de la alerta naranja, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque los viajes suben, porque las embarcaciones igual tienen que estar resguardadas. Por eso, cuando se emite la alerta amarilla, en dado caso que sea para cualquiera de las tres islas, inmediatamente ellos empiezan a hacer los trabajos de evacuación, aunque me lo indiquen la alerta naranja, yo ya hice prevención, porque tengo que hacer trabajos de evacuación anticipados. Es la diferencia que tenemos en Quintana Roo. Nos hacemos prevención de evacuación en las islas, en la alerta amarilla, aunque nos indique en la alerta naranja. Y ya cuando el ciclón tropical prácticamente ya tenemos el aviso de que se emite el color rojo, es un resguardo total. Prácticamente ahí se suspenden todo tipo de actividades, pero siempre tiene que ser en el punto de impacto. No va a ser en todas las áreas, sino, como les comentaba, el estado difícilmente lo pongamos todo en rojo, pues porque los ciclones tropicales siempre se dividen en cierto. Este es un ejemplo, es un resumen de lo que es el sistema de alerta temprana. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la alerta azul? Tenemos que escuchar la información. En la alerta verde, pues tenemos azotea, limpiar la azotea, eh, tenemos macetas que pueden salir volando, si tenemos objetos que pueden salir volando, sujetarlos. Si se emite la alerta amarilla, pues hay que tener conocimiento de refugio, hay que tener a la mano botiquines, hay que tener alimentos suficientes para
desconectando lo que son los aparatos eléctricos, los sistemas de gas, sujetar ventanas, sujetar algún objeto que pueda seguir volando, sujetar lo que son los tinacos, a veces las tapas salen volando, y cuando se emite la alerta roja prácticamente es permanecer en calma, estar atentos a los avisos que emite la autoridad. Otro punto importante que quiero recalcar, cuando se emite la alerta roja y el ciclón tropical ya se retiró, ya no tenemos afectaciones, no podemos salir de las zonas donde estamos resguardados hasta esperar que las autoridades lo indiquen. ¿Por qué lo comento? Porque si no hay un aviso de la población que nosotros podemos abandonar las zonas de refugio, puede ser que salgamos a ver a veces qué es lo que pasó, pero puede ser que hayan cables caídos, que hayan varas a punto de caerse, o incluso que hayan animales cerca de donde estamos. Entonces, aunque el ciclón tropical se haya alejado, mientras las autoridades no indiquen que podamos salir donde estamos, no lo hagamos, porque existe riesgo o existen zonas que todavía aún están intransitables. Hay árboles caídos, hay cables caídos, y por eso se le pide a la población que permanezca en sus refugios hasta que la autoridad dé la indicación. Ese es cuando estamos hablando de un ciclón tropical que tiene la fase de acercamiento. Y cuando un ciclón tropical pues se va alejando, pues lo hacemos de forma inversa. Si emitimos alerta roja de acercamiento, se va a emitir la alerta roja de alejamiento, y conforme el ciclón tropical se va alejando, pues ya vamos regresando los colores, retrocediéndolos, siempre y cuando no haya peligro, pues ya se emite la alerta naranja de alejamiento, la amarilla de alejamiento, y tenemos igual la alerta verde de alejamiento hasta que llegamos al azul, como iniciamos. Y por eso hay dos tipos de sistema de alerta temprana, de acercamiento y de alejamiento. No sé cómo vamos con el tiempo, nos queda unas diapositivas más. Las acciones de la población durante la temporada. Vamos a ver rápidamente qué es lo que tiene que hacer la población durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales en cada año, en cada zona que puede afectar a cualquier parte del estado. Asegúrese que toda la familia sepa cómo reaccionar ante la llegada de un huracán. Enseñe cómo y cuándo desconectar el gas, electricidad y el suministro de agua. Proteja puertas y ventanas. Pode o corte las ramas muertas de los árboles antes de la temporada. Elabore un plan para la familia en caso de que se separen en un desastre y puedan volver a reunirse. Ubique su refugio más cercano. Póngale combustible al auto. Durante la amenaza de algún huracán, escuche los informes del avance del huracán en un radio o televisor. Verifique los suministros de emergencia. Quite las antenas exteriores. Obedezca si las autoridades indican que la evacuación es necesaria. Evite los caminos inundados. Durante la eventualidad permanezca en resguardo, lejos de ventanas y puertas de vidrio. Coordinación Estatal de Protección Civil. Pues, por mi parte es todo. No sé si alguien quiere hacer un comentario, nos queda tiempo por ahí. La verdad, a nombre de la Coordinación Estatal de Protección Civil, pues estamos atentos para la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales. No sé si hay alguna pregunta, todavía nos queda tiempo. Sí, licenciado, justo todavía tenemos tiempo para una pregunta que es la que nos dejaron aquí. Aquí nos pregunta Ishbak Cruz, dice, ¿qué tan cierto es que se cree una categoría 6 para huracanes? No existe. La escala de Saffir-Simpson llega hasta la 5, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y a partir de las 5 dice vientos superiores a los 252 kilómetros. Si los vientos son más, pues ahí se queda en la categoría 5. No existe Claro. ninguna información que se vaya a formar la categoría 6. Me imagino que la pregunta va enfocada porque yo también he visto en redes y en algunas notas de la posibilidad de crear una nueva categoría debido a que cada vez son más intensos los huracanes. No,
hasta el momento no. Hasta el momento no. Para esa temporada no está previsto, pero posiblemente en años consecuentes posiblemente se llegue a crear, pero para esa temporada no está previsto la creación de una categoría que sería la 6. Ya. Pues muchas gracias, licenciado Juan Gabriel, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante esta sesión. Les invitamos el próximo viernes 24 de mayo en punto de las 6 de la tarde, horario de Quintana Roo, a sintonizar nuestra próxima conferencia denominada Comunicación Efectiva en los Desastres, a cargo del licenciado Felipe Márquez, gerente del Programa de Respuesta a Desastres para América Latina de la Humane Society International, a través de Facebook Live de este instituto. Que pasen una excelente tarde y recuerden que estas conferencias continuarán disponibles para su visualización y difusión a través del canal de YouTube de Bienestar Animal Quintana Roo, gracias al apoyo de nuestros aliados de la empresa Mascoti. Tengan buena tarde todos. Gracias. Buenas tardes.